Salazar, no, Víctor Salazar. Gracias. Venga, a usted le toca hacer el resumen. Y se va preparando la hermana de San Juan también, nuestra hermana. ¿Cuál es tu nombre, perdón, hermana? Libertad. Libertad, nuestra hermana Libertad. Dios les bendiga. Buenas noches, hermanos. La clase pasada comentó un poco, profesores, sobre que la tierra estaba desordenada y vacía. De tal manera, nuestro corazón, el corazón del hombre también está vacío, ¿no? Lleno de tinieblas. Entonces, lo que Dios quiere que ese corazón convertirlo y llenarlo por medio de su palabra, por medio de él, ¿no? Asimismo, la palabra tiene que llegar a nuestro corazón a través del Espíritu. Un poco el Pastor Vela, ¿no? nos comentó. Cuando uno tiene la palabra clara en el corazón, pues ahí se ven los frutos en cada uno de nosotros, ¿no? Y bueno, eso es algo un poco de lo que... Amén. Hermana Libertad, por favor. Buenas noches hermanos. Me presento porque yo creo que la mayoría no me conoce, solo me conoce mi pastor y dos hermanos. Sí, el pastor bien dice. Mi nombre es Jenny Rita Ortiz Aguilar, pero bautizada por el pastor Luis con el nombre de Libertad. Y yo me siento muy feliz, ¿no? Porque la palabra dice que el Señor nos pone un nombre nuevo. Así que ese es mi nombre nuevo. Bien, yo he anotado algo muy corto, pero yo creo que es importante. Lo que más llamó la atención a mí en esta clase fue que Dios quiere que entendamos nuestro corazón. Porque muchas veces nosotros mismos no nos conocemos, ¿no? Y lo que Dios quiere es que entendamos nuestro corazón y que a veces permite que nosotros fracasemos en ciertas cosas para darnos cuenta, ¿no? Que nosotros necesitamos una total dependencia de Dios. ¿Y cómo se va a producir eso? Pues a través de la palabra, ¿no? El Señor nos dice también en su palabra que Él nos dará un corazón nuevo, ¿no? Que quitará de nosotros el corazón de piedra y pondrá en su lugar un corazón de carne, ¿no? Y esa es mi oración también al Señor, ¿no? Porque yo tenía un corazón pues bien duro, ¿no? Que todos los que me veían pues me tenían miedo. Entonces yo digo, Señora, ese es el mayor milagro que Dios puede hacer en la vida del ser humano, ¿no? Cambiar nuestro corazón, ¿no? Puede haber muchos milagros, en mi vida han habido muchos milagros de sanidad, que son testimonios grandes, pero yo creo que el milagro más grande que Dios puede hacer en el ser humano es cambiar nuestro corazón. Y yo estoy muy agradecida al Señor por eso. Después también dijo algo muy importante el pastor Billy en la clase que tuvimos el martes pasado. Yo lo remarqué acá, ¿no? Dice, debemos descansar en Dios porque Él va a hacer las cosas en su debido orden y a su debido tiempo, ¿no? A veces andamos muy preocupados por muchas cosas, pero eso es lo que llamó mi atención, ¿no? Y también dijo que debemos vaciar nuestro corazón de nosotros mismos y permitir que la palabra de Dios nos gobierne. Eso es lo que he tomado como nota de mi lección de la semana pasada. Gracias, hermanos. Muchas gracias, hermana. Dios le bendiga. Una intervención más. Raquelita, por favor. Gracias. Buenas noches. Mi nombre es Raquel Escate, para los que no me conocen. El título de la clase de la lección 4 era Cuando la palabra de Dios llegó. Entonces, el pastor comenzó hablando acerca del tiempo, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿por qué el tiempo?
Y cuando leo el título dice cuando la palabra de Dios llegó. Entonces va a haber en el tiempo, como Pastor nos estuvo explicando, la eternidad, que nosotros estamos desde antes de la fundación del mundo, de la creación del mundo, y que ya Dios nos tenía pensados, pero en un tiempo en que nacíamos, pero muchos de nosotros no hemos nacido, hemos tenido un primer nacimiento y hemos tenido el segundo nacimiento, creo que todos, ¿no es cierto? Entonces, hablando del tiempo, hay una palabra que va a tocar nuestras vidas en determinado tiempo de todas nuestras vivencias. Y poco a poco vamos entendiendo la palabra. Porque yo tengo, no sé si 22 o 20 años, desde el 96, ¿no, pastora? Que ganaron a Federico Villarreal para Cristo y estuve allí. Entonces, ¿25? 95, Dios mío. Y entonces, ya no me acuerdo cuántos años tengo. Entonces, a lo que hemos estado entendiendo la palabra en este tiempo, en estos últimos tiempos, 3, 4 años que Pastora está enriqueciéndonos como el maestro que es, pero nuestro entender de la palabra va haciendo poco a poco, con el tiempo, ¿no? Con las circunstancias que Dios nos toca vivir. Porque la palabra puede estar acá en nuestras cabecitas, podemos conocerlo mucho. Yo como maestra de escuela dominical me sé muchas historias bíblicas porque las cuento a diario con los chicos, es posible, porque también soy maestra en escuela. Pero hay cosas que recién estoy entendiendo. Y a veces me pongo a pensar, ¿no? Yo tengo mi cocina que es blanquita. Yo decía, sí, que sea blanquita para que esté bien limpiecita siempre, pero no siempre está limpiecita. Entonces, cuando no está limpiecita, yo apago la luz, ¿no? Y ponía la luz de una campana extractora cuando venía de visita y no quería que vea no tan sucio que estaba. Pero a veces me acuerdo y es así como nuestra mente es, ¿no? Porque yo puedo tener conocimiento de la palabra, pero como decía el pastor, no ha bajado a mi corazón y no he entendido. Y hay muchas palabras que no he entendido, teniendo todos los años de cristianismo que tengo. Pero recién estoy entendiendo cosas. Y es que Dios en el tiempo ablanda mi corazón, quita con la palabra ese entendimiento entenebrecido que tengo, porque como les decía, este blanco no es tan blanco de repente como otros blancos, ¿no? Entonces hay procesos en el que Dios va tocando con su palabra, abriendo nuestro entendimiento y vamos conociendo más. Y con la práctica se va ejercitando más eso, ¿no? En estos últimos tiempos, en estos últimos meses estuve acompañando a mis hijitos a la natación. Y yo decía, qué fácil es cuando el profesor les dice las cosas y yo les exigía a mis hijitos que lo hagan. Y hubo un momento en que yo tenía que hacerlo porque estaba en la piscina. Y dije, voy a hacer todo lo que me dice lo que ha dicho el profesor. Qué difícil era. Entonces a veces es así con nosotros. Qué fácil somos para juzgar, ¿no? Pero cuando tenemos que hacerlo, es algo difícil. Pero gracias a Dios que Él nos va cambiando nuestro corazón, como dice, y va transformando nuestro entendimiento y podemos caminar en Cristo. Gracias. Muchas gracias, Raquel. Amén. Qué lindo. En la mañana también escuchábamos los testimonios de lo que Dios está haciendo, porque en realidad queremos que sepan algo que es importante, ¿no? La palabra tiene que dar efecto en nuestra vida, o sea, tiene que realmente actuar. La palabra en sí misma funciona, pero esa función, ese efecto que va a dar a nuestra vida va a ser consecuencia de poder entender realmente lo que Él está haciendo. Vamos a orar, por favor. Padre, yo te doy gracias por este tiempo. Gracias por el privilegio que nos da, Señor, de poder compartir tu palabra. Oramos con todo nuestro corazón, Señor, y tú sabes más que nadie, Señor, en humildad, y no porque lo digas, sino realmente, Señor, en humildad delante de tu presencia, Señor, reconociendo que necesitamos tanto de ti, y que nunca es suficiente, Señor, porque no solamente queremos, no queremos conocimiento, realmente queremos, Señor,
que tu palabra sea el combustible, Señor, que genere el caminar diario en nuestra vida. Que nuestra vida realmente sea una consecuencia, Señor, de tu palabra. Señor, el mundo se sostiene por tu palabra y muchas veces nuestras vidas, Señor, no se están sosteniendo. Sabemos que en la plenitud tuya, tu palabra sostiene nuestra vida, pero en nuestro accionar muchas veces, Señor, somos movidos por nuestras propias ideas y creencias. Queremos verdaderamente que sea tu palabra, Señor, la que genere el querer como el hacer, para que cada acción, cada cosa que verdaderamente hacemos delante de tu presencia, agrade a ti. Queremos agradarte, Señor, y no solamente porque queremos agradarte, sino que realmente nos gozamos en ello. Nos gozamos, Señor, en que tu palabra ministre en nuestro corazón, abra nuestro entendimiento y genere, Señor, los propósitos y los planes que tú tienes para nosotros, el querer como el hacer. Ayúdanos, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces yo quiero compartir hoy día, de acuerdo a nuestro sílabus, el tema que nos toca es los dos reinos. En realidad ustedes en el sílabus lo tienen como verdad versus realidad, pero esto que vamos a compartir tiene que estar con una claridad en nuestro corazón, y para ello yo quiero nuevamente ir a lo que la Biblia nos enseña en Efesios 1:4, y le he pedido a Orlando que por favor me ayude, porque me he dado cuenta que cuando paso de la computadora como que pierdo un poquito no quiero perder tiempo, sino quiero aprovecharlo verdaderamente para poder compartir juntos. Efesios 1:4 dice que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Hay cosas que Dios no nos va a responder. Amén. Hay cosas que tampoco no son necesarias que el Señor nos diga. Hay cosas que el Señor no tiene por qué decirnos. Él es Dios, y punto. Pero hay cosas que Él sí tiene planeadas y planificadas, que no solamente para nosotros. La Biblia dice que para nosotros, para nuestros hijos, para todo aquel que creyere. Ahora, acá la Biblia nos dice que Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y mucha gente podría pensar, ¿no? O sea que Dios sabía que el hombre iba a pecar. Aquí está claro, aquí la Biblia dice para que fuésemos santos, porque Él sabía que íbamos a nacer bajo corrupción. ¿Cuántos saben que Él lo sabía? ¿Cuántos saben que a Dios no le sorprende absolutamente nada? ¿Verdad? Jesús nunca dijo, me equivoqué, porque Él nunca se equivocó. Amén. Entonces nosotros tenemos que tener una claridad en nuestro corazón cuando comenzamos a ir a la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios están los pensamientos de Dios. En mi pensamiento, si no hay palabra de Dios, no mora Dios. Dios mora en su palabra, y es la única fuente que va a generar cualquier cosa que agrade a Dios en mi vida, va a ser a través del combustible que es su palabra. No existe otra manera. Yo no puedo agradar a Dios por mi propio conocimiento, por mi propia apariencia, o por lo que yo quiero, como yo quisiera presentarme delante de Él. No existe tal forma. No existe una forma en que yo me quiera presentar a mi manera. No existe. La Biblia nos enseña claramente que tal cosa no existe. Cuando Adán, en Génesis 3:7, cuando se dio cuenta que estaba desnudo, él quiso vestirse. Pero cuando Dios le habla, él se dio cuenta que seguía desnudo. Pero sin embargo, él creía que había solucionado su problema porque él se vistió en su criterio. Pero cuando se confrontó con Dios, él seguía desnudo. Y no tuvo otra cosa que reconocer su condición. Entonces aquí la palabra nos dice que Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos. ¿Qué implica esto? Que íbamos a nacer bajo corrupción. Ahora, porque la única manera en que el hombre pueda entender y pueda realmente valorar a Dios es partir de una simiente corrupta. Ahora, alguien podría decir, o sea que si Dios lo sabía, entonces Dios sabía lo que iba a pasar, pero ¿por qué permitió que pase? Eso no me compete a mí saberlo. Pero la Biblia de alguna manera lo va a ir respondiendo. Y ciertamente responde todo, porque en la palabra está todo. Está todo. Entonces dice que Él nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Lo cual implica un proceso. Lo cual implica que Él sabía que íbamos a llegar a ese nivel en un futuro. En un futuro
como bien lo dijimos hace un instante y como bien lo dijo Raquel, a su debido orden, a su debido tiempo. Ahora, verdad versus realidad. ¿Qué es la realidad? ¿Qué entendemos nosotros por realidad? Bueno, la realidad es algo que existe, es algo que es lo que se ve o se puede percibir y es, por lo general, por lo que se mueve el mundo. El mundo se mueve de acuerdo a una realidad que presenta. Pero sin embargo, tenemos que entender, para el mundo, verdad y realidad son términos similares. Hasta en algunos casos podría decirse que son sinónimos. Pero bíblicamente la verdad no es sinónimo de la realidad. Porque la realidad es lo que el hombre ve. Pero la realidad muchas veces muestra una apariencia que no es. Pero se muestra como que es. ¿Pero qué es la verdad entonces? Es lo que está establecido. ¿Qué es la verdad? Es lo que verdaderamente mueve al mundo. Puede ser visible o invisible, es lo que verdaderamente mueve al mundo en todas y cada una de sus dimensiones. ¿Qué es la verdad? Cristo es la verdad. ¿Qué es la verdad? Cristo es la verdad. La verdad es el Evangelio. Lo único que verdaderamente sostiene el mundo. Todo lo demás es solamente apariencia. Entonces, ¿qué nos dice Colosenses 1:16? Vamos a ir rápidamente. Usted puede tomar nota, pero yo lo voy a leer porque ustedes también lo van a tener en pantalla. Dice, porque en Él, ¿en quién? En Cristo Jesús, ¿verdad? En Él fueron creadas todas las cosas. O sea, todo el sistema del cosmos, si podríamos decirlo de alguna manera, todo el mundo fue creado en Él. ¿En quién? En la verdad. Porque Él es la verdad. Amén. Dice, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Eso es la verdad. Amén. Eso es tautológico, eso es absoluto, es soberano. Juan 1:3 dice que todas las cosas por Él fueron hechas. Amén. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. El mundo está fundamentado en la verdad. Amén. Entonces, ahora veamos cómo es la realidad, es decir, una verdad cegada. Según de Corintios 4, vamos a ver versos 3 y 4. Quizás muchos de nosotros hemos leído ya este pasaje o lo conocemos. Dice, según de Corintios, capítulo 4, versos 3 y 4. Dice, pero si nuestro evangelio, dice, es decir, si nuestro evangelio está aún encubierto, podríamos decir de alguna manera, yo sé que no lo dice así, pero sí la verdad, porque ¿qué es el evangelio? Es la respuesta de Dios al problema del mundo. Pero ¿qué es el evangelio? Es Cristo. ¿Qué es el evangelio? Es el fundamento que sostiene el mundo. El mundo no se sostiene por sí mismo, el mundo se sostiene por el evangelio. La causa de que usted y yo estamos en esta tierra es el evangelio, y cada uno a su debido orden, en su debido tiempo. Así es como funciona. Pero si nuestro evangelio, es decir, si la verdad está aún encubierta, entre los que se pierden, dice, está encubierto. Vamos al verso siguiente, dice, en los cuales el Dios de este siglo, dice, ¿qué dice? Cegó el entendimiento de ¿quiénes? De los incrédulos. Dice, de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, en este mundo existe la realidad, pero también existe la verdad. Estas coexisten y se manifiestan en dos reinos que coexisten juntamente. Pero la palabra de Dios nos muestra esto claramente. Bien lo dijo San Agustín de Hipona. Él escribió un libro que yo, antes de ser creyente, a mí me mandaron a leer ese libro en mi carrera, que se llama La Ciudad de Dios. Y justamente La Ciudad de Dios, que son 2 tomos, es un libro que habla acerca de 2 reinos coexistiendo, uno visible y otro invisible. Yo no sabía que San Agustín, obviamente cuando ya fui creyente, sabía, porque San Agustín es una imagen, es un santo para la Iglesia Católica, pero él es un padre
Él es un sí, es un sacerdote, pero él es un cristiano que entendió el Evangelio y por eso él escribe 2 libros. Bueno, él escribe varios libros, pero uno de ellos Suma Teológica, el otro es Santo Tomás de Aquino, no, perdón, La Ciudad de Dios. No recuerdo ahorita el otro libro, pero fueron libros que a mí me ayudaron, cuando conocí a Cristo, me ayudaron a entender muchas cosas que en un inicio no entendía. Ahora, todo nacido de nuevo, cada persona que nace de nuevo, es decir, que nace por segunda vez, la Biblia nos enseña que pasa de un reino, es decir, del reino de las tinieblas, al reino de la luz admirable, es decir, al reino de su Hijo Jesucristo, y eso nosotros podemos verlo en Colosenses 1:13. Colosenses 1:13 nos muestra con claridad, dice que Él nos ha librado del poder, del gobierno, del dominio, de la autoridad, del señorío, de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo. Ahora, algo que nosotros tenemos que entender y saber y empezar a discernir. ¿Qué significa la palabra discernir? Separar. Lo que nosotros tenemos que empezar a discernir es, porque esta palabra, ¿qué es lo que tiene que hacer? No es para llenarnos de conocimiento. Nosotros no estamos acá para hacer sabelotodos. Amén. Para hacer sabelotodos nos metemos a un seminario. Hemos dicho desde un inicio que esto no es un seminario. Aquí lo que hacemos, son enseñanzas prácticas que nos ayudan a confrontar nuestra vida con el Evangelio para hacer la obra de Dios. Porque ese es el propósito por el cual estamos aquí. Cumplir los planes y los propósitos de Dios. Pero ¿cómo vamos a ir a hacer la obra si no tenemos una claridad en nuestros corazones muchas veces de quiénes somos en Cristo Jesús? Entonces dice, nosotros sabemos y tenemos que entender que Satanás ha fabricado una realidad que busca encubrir la verdad del reino de Dios y su justicia. Satanás, eso es lo que él ha hecho. Él ha fabricado una realidad que busca encubrir la verdad del reino de Dios y su justicia. Y lo que hace de una manera continua es extraviar al hombre. Busca extraviarlo. Extraviar al hombre a través de sus emociones. ¿Por qué? Porque el enemigo, ¿en dónde tiene poder en el hombre? En nuestras emociones. Él sabe lo que nos gusta. Él sabe lo que nos agrada. ¿Amén? Porque Él sabe que venimos de una naturaleza que Él corrompió. Y luego vamos a ver eso con detenimiento. Pero quiero que me acompañen a Tito, capítulo 3, y voy a leer desde el verso 3 al 6. Tito, capítulo 3, y voy a leer del 3 al 6. Porque nosotros también, dice, y está hablando el apóstol Pablo a Tito, éramos en otro tiempo, ¿qué dice? Insensatos. Éramos en otro tiempo insensatos. ¿Qué es una persona insensata? Es una persona terca, ¿qué más? Rebelde, desobediente, una persona que incide en algo de una manera continua. Es un terco, ¿no? Rebelde, dice, extraviados. ¿Qué es una persona extraviada? Es una persona que está perdida. Y eso la Biblia dice que éramos nosotros. Éramos nosotros, dice, esclavos de concupiscencias. ¿Qué es lo que pasa? Que nuestras concupiscencias o nuestros deseos o deleites diversos, como lo dice ahí la palabra, ¿qué es lo que puede hacer? Controlan al hombre, lo dominan. Eso es lo que busca. Es así como el mundo trabaja para extraviar al hombre, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, y su amor, dice, para con los hombres, nos salvó, dice, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. ¿Podemos hacer algo bueno nosotros? Humanamente mucha gente piensa que sí, pero realmente ninguna obra que nosotros hagamos puede agradar al Señor, salvo el que nosotros podamos responder al amor y a la misericordia que nos ha dado, que aún eso está, Dios incide para que nosotros reaccionemos en determinado momento a su debido orden y en su debido tiempo. Dice, sino por su misericordia, dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual, dice, derramó, estoy en el 6, verso 6,
en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver aquí? Que el mundo nos muestra una realidad desde nuestros ojos naturales. Pero esta realidad va de acuerdo a un mundo de mentiras. La realidad no es la verdad. O sea, por más que parezca real, muchas cosas que parecen reales, ¿cuántos han visto esos juegos de ilusión óptica? Que da la impresión de que la bolita está subiendo, pero en realidad está bajando. Cuando el enemigo cambia nuestra perspectiva de ver las cosas, muchas veces nosotros vamos según la corriente, pensamos que estamos contra la corriente. Pero la iglesia que Dios escogió, no, Dios no escogió una iglesia para que siga la corriente de este mundo. Él escogió una iglesia para que entendiese quién es Él y le conozcamos verdaderamente a Él y podamos cumplir los planes y los propósitos que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Entonces el mundo nos muestra una realidad desde nuestros ojos naturales, esto de acuerdo a su reino, al reino de mentira y de tinieblas para muerte y destrucción, porque no quiere que el hombre alcance la redención, la salvación y la restitución de todas las cosas que ya están provistas por Dios. Ahora, ojo, hay gente que salva, pero que vive conforme al sistema del mundo y sigue actuando conforme al sistema del mundo. ¿Por qué? La palabra nos menciona un ejemplo que cuando en una casa está el niño y el esclavo, ambos pueden estar jugando, pero mientras son niños, los niños juegan, juguetean, pueden hacer muchas cosas juntos, no importa, pero conforme van creciendo, cada uno va tomando su lugar y su posición. Pero tú no puedes confiar cosas a un niño, porque un niño es manipulable. Yo ya les he contado que en el barrio donde yo nací había niños que por una galleta o por un chocolate les robaron sus bicicletas. Y eso pasa porque un niño es manejable, a un niño lo puedes controlar, porque un niño no tiene capacidad de discernir muchas veces. Claro, mi esposa dice, pero hay niños que son muy vivos. Sí, es cierto, pero no es el tema. Igual a un niño tú lo puedes manejar, lo puedes controlar. Y el enemigo, cuando sabe que hay un creyente, él no quiere que ese creyente crezca. El enemigo no quiere que el creyente se desarrolle en Cristo. ¿Por qué? Porque cuando el creyente verdaderamente se desarrolla en Cristo y comienza a crecer, va a dejar de hacer tonterías. Va a pararse firme, va a comenzar a hacer lo que tiene que hacer. Se va a parar firme ante las cosas del Señor. Porque va a entender que su misión en esta tierra es hacer la voluntad de Él. Amén. Entonces, Jesucristo vino justamente para eso. ¿Para qué vino? Vamos a ver un pasaje en que Jesús está ya listo para ser sacrificado. ¿Y qué es lo que Él hace? Él da testimonio de la verdad para evidenciar un mundo corrupto y lleno de mentiras. Vamos a Juan capítulo 18 y vamos a ir al verso 37. Juan 18, 37. Dice, le dijo entonces Pilato, luego, ¿tú eres rey? Le pregunta. Respondió Jesús, tú dices yo soy rey, lo cual es cierto, amén. Él es el rey. Pero él le dice, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Obviamente está hablando del sacrificio a donde él va a ir. Pero acá añade algo muy importante. Dice, para dar testimonio de la verdad. ¿Por qué? Porque el mundo es un mundo que está dentro de un sistema de mentira. El mundo es corrupto. Ya, sí, pastor, ya lo sabemos, sí. Pero el mundo se sostiene en una mentira. El mundo, ¿qué es lo que hoy día se enseña en las universidades? ¿Verdades o mentiras? Hay muchas cosas que son buenas en la universidad. Y yo no estoy yendo en contra del conocimiento de la ciencia, pero muchos conocimientos de la ciencia se sostienen en teorías que no tienen fundamento, que sacan a Dios del camino. Él dice, yo para esto he venido al mundo, dice, para esto he nacido, para dar testimonio de la verdad.
¿Por qué él tenía que dar testimonio de la verdad? Porque existe un mundo lleno de mentiras, un mundo que se sostiene en mentiras. Ahora, Dios a través de su palabra y de su Hijo Jesucristo nos muestra la verdad, y vamos a ver cómo ésta se dista de la realidad que vemos. Pero que el hombre caído, es decir, que el que está separado de Dios, el que no ha nacido de nuevo, es decir, el hombre que está fuera del reino de Dios, es incapaz de darse cuenta. El hombre sin Dios no puede ver. Él ve sus problemas, porque todo el mundo tiene problemas, pero la diferencia es que él está atrapado en el sistema corrupto del mundo. Él no puede ver el reino de Dios, no puede percibir las cosas de Dios. Él vive en un reino de tinieblas, él vive en oscuridad. Y Satanás gobierna la vida de esa persona. Sabemos que es así, pero tristemente Satanás también puede gobernar la vida de una persona que ha nacido de nuevo, pero que vive sin el entendimiento de quién es Dios en su vida y quién es Él, para qué Dios lo ha puesto sobre esta tierra. Vamos a 1 Corintios 2:14. 1 Corintios 2:14 nos enseña y nos dice: pero el hombre natural, dice 1 Corintios 2:14, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Dice, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, acá la palabra dice que el hombre natural no puede percibir. Y es verdad, para el hombre natural, el Evangelio es una locura. Decirle a una persona que no conoce a Cristo que la palabra de Dios sostiene todo el mundo, el universo, tú estás loco. Se va porque no puede percibir. Él está plagado de un sistema de mentiras. No hay verdad en él. Y cuando hablo no hay verdad en él, no me refiero a los conceptos o a los conocimientos que él pueda tener o adquirir. Me estoy refiriendo a que no hay Dios en él, no hay Cristo en él, no hay verdad en él. Eso le pasó a Adán. Si retrocedemos otra vez, ¿qué pasó con Adán? Cuando la palabra de Dios salió de su vida, cuando él comió del fruto, él quiso solucionar las cosas a su manera. ¿Había verdad en él o no? Pero en su juicio él se vistió, en su juicio él hizo lo correcto. Pero cuando se confrontó con la verdad, ¿de qué se dio cuenta? De su desnudez. ¿De qué se dio cuenta? De su miseria. Porque no había verdad en él. No hay verdad en el hombre. Entonces el hombre natural no tiene esa capacidad, no puede. Por eso es que cuando nosotros tratamos de compartirle a gente que no conoce a Cristo y nosotros queremos, por ejemplo, lo que mi esposa mencionaba el otro día, por ejemplo, Salmo 37:4. Por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros queremos aplicar, no te preocupes, ¿no? A una persona que no conoce a Dios, que no tiene relación con Dios, que puede ser muy buena, muy amigable, y le decimos, confía en el Señor, ¿no? Porque Él va, deleítate a sí mismo en el Señor y Él va a conceder las peticiones de tu corazón. ¿Califica esa persona para ese verso? No califica. Porque, Salmo, no, 37 dice, 37:4. No califica, no puede calificar, pero nosotros queremos darle a la gente, queremos darle herramientas en su vida que parecen lindas, parecen buenas, pero no califican porque son herramientas o son escrituras que aplican solamente a creyentes, que tienen entendimiento de lo que se les está diciendo. Pero no va a calificar para una persona que no tiene a Dios. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué es deleitarme en Jehová? ¿Es acercarme a Él y orar? ¿Es buscar su presencia? ¿Qué es deleitarse? ¿Cómo me deleito en Jehová? ¿Cómo nos deleitamos? A través de su palabra, en oración, en comunión. ¿En qué se agrada al Señor? ¿Qué era lo que Él? Es lo único que le agrada. Está bien. ¿Y qué es lo que le agrada a Él en nosotros? El estar conectados con Él. Cuando nosotros tenemos una palabra como esta y queremos aplicarla a una persona que no es creyente, ¿la estamos ayudando verdaderamente?
estamos soliviantando, le estamos dando una pausa, un adormecimiento, pero realmente no le estamos ayudando. ¿Qué necesita esa persona? Salvación. ¿Qué necesita? Evangelio. Eso es lo que necesita. Entonces, yo no puedo entrar en el romanticismo porque en mi manera, en mi propia opinión, en mi juicio, yo creo que esto es lo que esta persona necesita, pero la Biblia no me manda eso. La Biblia no me dice, haz esto. No, pero yo quiero darle buen testimonio. Está bien, tu vida es un testimonio y estoy de acuerdo con eso. Pero si yo veo una persona que está con problemas, que esa persona verdaderamente lo que necesita es evangelio. Porque solo el evangelio puede resolver su problema. No que yo la abrace. Claro, humanamente, anímicamente hablando, sí, la persona se va a sentir bien de ser escuchada. A veces la gente nos busca porque necesita solamente desahogarse. Quieren experimentar una catarsis. Quieren afecto. ¿Soluciona eso su problema? No, no soluciona su problema. Ay, pero pastor, lloró toda la noche. Sí. ¿Cuántos de nosotros no hemos llorado? Pero esa es una catarsis. No necesariamente, lo único que puede resolver el problema de esa persona es el evangelio. Y eso tiene que estar claro en mi corazón. ¿Para qué? Para que cuando una persona venga, yo le pueda dar lo que necesita verdaderamente. Porque la gente necesita a Cristo, pero no sabe. Y la mayoría de creyentes no saben cómo brindar a Cristo, cómo darles a Cristo, sino queremos ayudar, sí. Y cuando tratamos de ayudarlos a nuestra forma y a nuestra manera, sin darnos cuenta, estamos actuando como Adán. Sin darnos cuenta, comenzamos a entrar a trabajar dentro del sistema de este mundo. ¿Acaso no hay gente en el mundo que no son creyentes y unos lloran con otros? ¿Acaso no hay gente en el mundo que ambos no son creyentes y una persona está mal y la otra persona no corre y la abraza y llora conmigo y lloramos los dos juntos? ¿No hay eso en el mundo? ¿Se soluciona el problema? No, porque los dos están en la misma condición, solo que uno está con una tragedia y el otro por ese momento no. Pero luego se van a invertir los papeles. Entonces nosotros no podemos, no debemos tampoco actuar como el mundo actúa. ¿Por qué? Porque el mundo actúa conforme a sus parámetros, pero sus parámetros son tan fuertes. El parámetro del mundo es tan fuerte que ha llegado al punto de reemplazar o mimetizar, no sé si la palabra sería la correcta, de establecer en algún momento una igualdad con la verdad de Dios. Por eso es que mucha gente dice, no, pero si esa persona es buena, solo le falta Cristo. ¿Es cierto? Por supuesto que no. Pero el mundo tiene sus parámetros, tiene sus formas. ¿Cuál es el objetivo de esos parámetros y de esas formas? Desviarnos, extraviarnos. 2 Corintios 11:3. ¿Qué es lo que dice? Es un verso que nosotros también tenemos que tenerlo en nuestro corazón claro. Pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. ¿De quién? De la sincera fidelidad a Cristo. Entonces esto tiene que ser real en nosotros. Tenemos que estar claros. O sea, ¿qué es verdad entonces? Cristo es la verdad. Él es todo. ¿Qué más necesito? Nada más. Y cuando nosotros tenemos la verdad de Dios a medias, mal enseñada muchas veces, y tenemos el sistema del mundo, el peligro que ocurre en el ser humano, en nosotros, ¿cuál es? Es mezclarlo. Y es así donde nosotros comenzamos a mezclar el evangelio. Y lo plagamos de nuestros pensamientos, lo corrompemos, lo malogramos sin darnos cuenta. Dios no quiere eso. Dios quiere, Él ha provisto una única forma. Y la única forma ya está establecida, ya está hecho. Pero cuando el hombre no entiende que es así, no, pero es que yo me doy cuenta que no es suficiente. No, es que no es que no se dé cuenta que no es suficiente. Porque cuando la persona no tiene claro el evangelio, insiste y se da cuenta, sí, pero la palabra, pero también puedes hacer esto.
pero también puedes hacer esto, y también puedes ir a una terapia, pero también puedes ir a un psiquiatra. También, y yo no digo que esas herramientas estén mal, están bien para el mundo que no tiene a Cristo, pero la iglesia tiene a Cristo, y Él es suficiente. Entonces, ¿por qué tendríamos nosotros que recurrir a otras herramientas? ¿Cuándo el hombre comienza a hacer eso? Cuando no hay una claridad, cuando no hay entendimiento verdaderamente de quién es Cristo, de lo que Él ha hecho, de su obra, de la superioridad. Cuando no hay una identidad de quiénes somos nosotros en Él. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que tengamos claridad en nuestras mentes. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que no mezclemos el Evangelio. Que seamos leales con Él. Que si es necesario mitigar, mitiguemos. Que nos dobleguemos. Y si es necesario doblar rodillas, amén, ¿cuántos doblan rodillas acá? Y no salir de ese lugar hasta encontrar una respuesta, hacerlo. Porque es más fácil que alguien nos diga, y es lo que la gente busca. ¿Qué busca la gente en el mundo? Dime lo que tengo que hacer, ¿qué hago? No, tú tienes que vivir tu propia experiencia con Dios. Tenemos que buscar y cuando hablo de experiencia no me refiero a, ay, ya lo siento un calor acá. Yo no estoy diciendo que no existan esas evidencias. Pero, ¿y cuando no lo siento? No, Dios no está. ¿Es así? No es así. Porque nosotros caminamos por fe y no por vista. ¿Qué es caminar por fe? Es caminar por la verdad. ¿Qué es más caminar por vista? Es caminar por la realidad. Y Dios quiere llevarnos de un proceso de que nuestra realidad se convierta en la verdad que Él ha planeado. La verdad que Él ha propiciado para cada uno de nosotros. Que está disponible solamente en Cristo. Como Colosenses 3 le enseña. Que nuestra vida está escondida en Cristo. Si está escondida es porque tenemos que buscarla. 1 Corintios 1:18. ¿Qué nos enseña? Dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero para los que se salvan, esto es a nosotros, ¿qué es? Poder de Dios. El problema más grande que existe hoy en la iglesia es que muy poca gente le estamos creyendo verdaderamente a Dios. No le creemos. No le creemos. 1 Corintios 1:18. No le creemos a Dios. Porque si verdaderamente le creyéramos, comenzaríamos a caminar por fe. Y esto aplicado en diferentes áreas en nuestra vida. Ahora, los que se pierden son los que se mantienen en el reino de Satanás. Mucha gente se mantiene en ese reino de parámetros. Cuando hablo del reino de Satanás, no se imagine usted una oscuridad, no se imagine a un diablo, no. El reino es el sistema. El reino de Satanás es el sistema que está tan parametrado en nuestra cabeza, está tan parametrado en el sistema social, que ha creado gente que cree que es buena. ¿O no ha hecho eso el sistema? El sistema ha creado gente que cree que es buena. Se juran a sí mismos que ellos merecen el cielo, porque no son tan malos. Y no entienden que ese no es el problema. Entonces, los que se pierden son los que se mantienen en el reino de Satanás, pero los que se salvan son todos aquellos que han comprendido primero su condición. Lo que la palabra debe hacer en nosotros cada día es confrontar cómo estamos caminando. Los que han creído y han recibido la obra de Jesucristo para sus vidas y por medio de ella han nacido para el reino de Dios. Y cuando estamos hablando que hemos nacido para el reino de Dios, ¿qué hace ¿por qué nosotros tenemos una embajada de México aquí? ¿Por qué tenemos una embajada norteamericana aquí? ¿Cuál es la labor de ellos? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su función? Ya, representar es una. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa hacen las embajadas? ¿Ah? Promocionan. ¿Qué promocionan? Su país, su reino, su cultura. Eso es lo que hace una embajada. Eso es lo que hace el consulado. Eso es lo que hace un embajador. Y la Biblia dice que nosotros somos embajadores del reino. ¿Qué nos está diciendo? Predica el evangelio. Comparte la obra.
¿O eres un agente encubierto? No, eso no hay acá, ¿no? Pero también lo somos. A su debido momento el Señor a cada uno, o cada uno va a hacer su obra, según como Él cree. Entonces, ¿por qué entender la diferencia entre lo que es la verdad y la realidad es tan importante? ¿Por qué? Porque al conocer perfectamente la verdad, vamos a poder discernir nuestra realidad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Cuando nosotros entendemos que el mundo y todo lo que éste comprende se sostiene solamente por la palabra. Esa es la razón. No hay otra por la cual el mundo... A veces yo mismo cuando comienzo a meterme en la palabra y podría sonar mal, yo digo, ok, ¿y el resto del mundo que son extras? Porque, ¿se acuerdan que les hablé de que el mundo, el mundo puede, la vida de una persona o la historia del mundo puede verse como una película, donde existen actores principales, donde existe un detrás de cámaras, donde existen los extras. Dios ha muerto por todos, sin lugar a dudas. Pero nuestra labor principal, ¿cuál es? Su reino, su evangelio. Ahora, ¿por qué es importante conocer la verdad? Porque solo la verdad discierne nuestra realidad. ¿Y qué es la realidad? Lo que yo creo, lo que a mí me parece. Esa es la realidad. ¿Y qué hace la realidad? La realidad me puede engañar. La realidad me puede mentir, me puede dar una apariencia. Puede darme a mí una apariencia de piedad, puede darme una apariencia de comportamiento. Pero cuando yo conozco la verdad me llega a ver verdaderamente mi realidad. ¿Qué tan cerca, qué tan lejos o qué tan cerca estoy de la verdad, es decir, de Dios? Si la palabra no provoca eso en nuestra vida, si no está provocando, no está confrontando, es porque algo no estamos entendiendo o no estamos comprendiendo con claridad. Entonces, al comprender la verdad, vamos a poder llevar nuestra realidad a la verdad. Cuando el Señor Jesús oró, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase aquí en la tierra como en el cielo, como es en el cielo. Traer la verdad a nuestra realidad. Eso es lo que hace conocer la verdad. Conocer la verdad genera en nosotros llevarnos de nuestro estadio de realidad a la verdad, porque la idea es justamente eso. Entonces, cuando eso ocurre, vamos a ser capaces de poder cumplir el plan y los propósitos que Dios tiene destinado para nosotros. En Cristo, la Biblia nos enseña que nosotros hemos sido restituidos a nuestra condición original, es decir, a la condición que teníamos antes de Génesis 3, a la condición original. Dios nos ha restituido a esa condición. Y cuando hablo de esa condición me refiero a Génesis 1:28, que es una condición de bendición. Es la condición en la que estuvo nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el hombre natural caído, es decir, el que vive fuera de la voluntad de Dios, no puede entender el plan de Dios. Por eso es que muchas veces comenzamos a hacer cosas que nos parecen que es el plan de Dios, pero no necesariamente son los planes de Dios. Pueden ser los planes del pastor Billy, pueden ser los planes de los líderes, pueden ser los planes de mucha gente que es susceptible de estar en error. Amén. Y lo digo con cuidado, porque es verdad. Si no estamos afinados a Él, cualquiera de nosotros se va a desviar. Entonces, el hombre natural caído, es decir, el que vive fuera de la voluntad de Dios, no puede entender el plan de Dios para su vida. Por eso es que la Biblia nos enseña en 1 Corintios 1:18 que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, el poder de Dios. Ahora, hay dos reinos aquí, y cada uno de ellos tiene un Padre y un Señor. El Señor Jesús lo dijo. En el mundo hay dos reinos, pero claro, todo el mundo se sostiene por Él, pero en el mundo hay dos reinos. El reino de los cielos ya venció.
Eso es un hecho. Pero hay dos reinos. Juan 8:38 nos dice lo siguiente. Juan 8:38 dice: yo hablo, dice, lo que he visto cerca del Padre. ¿Quién está hablando aquí? Nuestro Señor Jesucristo. Yo hablo, dice, lo que he visto cerca del Padre. ¿Qué puede hablar Jesús? Solamente lo que ha visto cerca del Padre. ¿Y qué ha visto cerca del Padre? El reino de Dios, la palabra de Dios. Él es pleno, Él es Dios. Él tiene todo. Pero luego ubica al hombre y le dice: y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de ¿quién? De vuestro Padre. Él no está diciendo que el Padre Él no está identificando al Padre de Él con el Padre de ellos. Él está marcando una clara diferencia. Ustedes tienen su Padre y yo tengo mi Padre. Eso es lo que Él está diciendo. Por eso dice: yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. ¿Qué vemos aquí? Dos reinos: el reino de Dios y el reino de Satanás. Pero el reino de Dios tiene sus propios pensamientos que están en su palabra, pero el reino de Satanás también tiene sus propios pensamientos y tiene su sistema de vida. Es una imitación total, vana, pero es una imitación Satanás siempre ha tratado de imitar a Dios en todo. Y lo ha hecho, y ha logrado en el mundo establecer parámetros que el hombre cree que son correctos, que se sostienen en una mentira. El mundo no se sostiene en la verdad. Desde que el hombre cayó en pecado, el mundo entró en mentira absoluta. ¿Cómo, pastor? No, eso no es posible. El mundo cayó en mentira absoluta. De manera tautológica, el hombre cayó en mentira. No hay verdad en él. Como lo dice Juan 8:44. Todo lo que habla es mentira. ¿Por qué? Porque es una imitación. ¿Pero por qué no hay verdad en él? Porque si Dios no está, no puede haber verdad. Porque la verdad, ¿dónde está? La verdad está en Cristo, la verdad está en Dios, en su palabra. Entonces Él dice: yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Está marcando claramente dos formas de ver, dos pensamientos distintos, dos reinos distintos. Y lo que Él está diciendo es que cada uno ejerce su gobierno y su dominio conforme a su voluntad. Porque eso es lo que está diciendo: vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. ¿Sabe lo que ocurrió? Cuando el pecado entró en el mundo, Satanás blindó el mundo. Esto es lo que hizo. Acá está Adán. Disculpen si no se ve bien. Son dos, ¿verdad? Ok, ellos están acá. Pero cuando la mentira entró al mundo, ¿qué hizo Satanás? Se encargó de blindarla. Blindar el mundo. Y todo el mundo cayó en un sistema de mentira. Dios quedó totalmente separado. No importa. Dios quedó separado de su creación, impedido, aparentemente. Sabemos que Dios establece la promesa a ellos en Adán. El Padre mismo les dice en Génesis 3:15 que Él iba a venir el Salvador. Pero ¿qué tuvo que hacer Dios? ¿Se acuerdan que dijo Jesús? Yo he venido a dar testimonio de la verdad. ¿Qué hizo Dios? Sembró a su Hijo Jesucristo en la tierra. ¿Qué hizo? Sembró la verdad. Lo que Dios hizo aquí es sembrar a su Hijo Jesucristo. Y sabemos que cuando tú siembras, ¿qué es lo que va a ocurrir? Cuando la semilla muere y crece, ¿qué va a ocurrir? Va a dar fruto. Entonces la verdad de Dios se comenzó a expandir, pero dentro de un sistema de mentiras. Entonces, ¿qué hizo Satanás? Como se dio cuenta que el Evangelio estaba desde Génesis 3:15 anunciado, el Evangelio está entrando, él se encargó de hacer puertas, diferentes puertas. Entonces, como él no puede impedir, porque nadie puede impedir lo que Dios ya estableció,
¿qué es lo que hizo? Comenzó a crear diferentes puertas. ¿Para qué? Para engañar al mundo. Sí. Uno. Entonces, imaginemos que hay una puerta, diferentes puertas. Y Satanás, ¿qué es lo que ha hecho? Ha puesto diferentes religiones en el mundo. Todas son buenas, todas son morales, todas son éticas, todas apuntan a la bondad. Pero en el mundo no hay bondad. Todo es apariencia. ¿Por qué? Porque la verdad se fue. Y si se fue la verdad, todo lo demás se convierte en una apariencia. Y el hombre trata de encontrar salidas y por eso busca. No, es que yo ya fui a la iglesia y no funcionó. Es que no, yo ya pasé. Y hay gente de verdad que han ido a los mormones, han ido a los testigos, han ido a nuestras iglesias evangélicas y no encuentran respuesta. ¿Por qué? Porque Satanás se ha encargado de enturbiar la verdad. Y cuando la verdad, porque él sabe que la verdad es Cristo, él lo sabe. Él conoce perfectamente cuál es el fundamento. Y cuando la persona está en Cristo, ¿qué es lo que va a hacer? Estás ahí, pero nunca vas a crecer. Te voy a dar chocolate. ¿Qué te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? Esto es guerra, ya, te voy a dar eso. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Él sabe lo que nos gusta. Entonces, ¿qué va a hacer Satanás? ¿Qué hace? Él comienza a distraer al hombre. Pero si el hombre es una persona espiritual, no te preocupes, para ti también tengo. Para cada uno tengo lo que quiere. Y cuando conocen, no, pero la verdad es Cristo, sí, sí, Cristo es la verdad, pero Él está muy ocupado ahorita. Tú puedes pedir también a fulano, mengano, ellos también están a disposición. Y Él siempre va a tratar de enturbiar la verdad y el propósito que Dios tiene. Entonces vemos claramente dos reinos, dos pensamientos. El del hombre caído, que los pensamientos que el hombre caído, ¿conforme a quién son? Cuando nosotros venimos a Cristo, ¿tenemos un concepto de bondad? Por supuesto. ¿Tenemos un concepto de bien? Por supuesto. Antes de ser cristianos nosotros reconocemos que hay gente buena, ¿o no? Sí, venimos con un concepto de bondad. Y venimos a Cristo y no entramos a un discipulado. No nos enseñan la palabra, o sí nos enseñan, pero o queremos solamente venir los domingos porque no tenemos tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que comienza a acontecer con nosotros? Bueno, entonces, tengo que ser bueno, me tengo que portar bien. Es que ya voy a la iglesia. Sí, me encanta, qué lindo predicar el pastor. Sí, chévere. ¿Y qué entendiste? No sé, pero estuvo bueno. Lo único que me acuerdo es que del chiste que dijo ese, y se acuerda más del chiste. Por eso es que yo no hago chistes. ¿Amén? ¿Perdón? Sí. Ese no fue un chiste, ese es testimonio real. El del pavo no fue un chiste. Sonó como chiste, que es muy diferente. Pero ojo. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir ahí? ¿Qué es lo que está ocurriendo con el mundo? El mundo está enturbiado. El mundo está plagado. La iglesia necesita ser limpiada. ¿Sabe lo que eso significa? La iglesia necesita volver al Evangelio y dejar todas las mentiras que el mundo, la psicología se ha metido a la iglesia, el humanismo se ha metido a la iglesia, y nosotros tenemos que empezar a limpiar. Cristo es suficiente, tenemos que entenderlo así, y tenemos que entenderlo. Primero tiene que ser suficiente para nosotros, porque ¿de qué evangelio voy a hablar si el evangelio no funciona en mi vida? Tiene que funcionar primero para mí. Y para que funcione para mí, ¿qué tiene que ocurrir? Tengo que doblar rodillas. ¿Cuántos habiendo estado en Cristo no han sufrido? Yo levanto mi mano. ¿Acaso no hemos sufrido? ¿Acaso no hemos pasado diferentes dificultades y hemos estado sin entendimiento? ¿Acaso no hemos vivido eso? ¿No nos hemos cansado? ¿Cuántas veces hemos querido renunciar? Ya no quiero ir a esa iglesia, no me gusta el pastor, por más que sonría. Perdón, ahora no se acuerden del chiste. Acuérdense de la palabra. Perdóname, Señor. Pero el problema aquí
El problema aquí, ¿cuál es? Que el Evangelio se ha corrompido por el pensamiento del hombre. Pero el Evangelio tiene que ser puro, porque el Evangelio funciona. El Evangelio es la respuesta verdadera que el hombre necesita. Cuando viene una persona por una consejería, ¿qué creen ustedes que necesita esa persona? ¿Que la escuches todo el día? Te va a llorar, te va a hablar de sus problemas. ¿Se soluciona? Esa persona se va a sentir bien. Ay, gracias por escucharme. Y luego, ya, pero ahora te quiero compartir. No, ya no tengo tiempo. Pero podemos conversar la siguiente semana. Por eso es que nosotros, primero, comparte el Evangelio. Habla de Cristo. Porque en la medida en que tú comienzas a compartir el Evangelio, la solución del problema comienza a darse. ¿Por qué? Porque no está en ti el hacerlo. Nosotros no podemos convertir a nadie. La Biblia dice, unos son los que siembran, otros son los que riegan, pero Dios es el que da el crecimiento. Él es el único que puede abrir el entendimiento del hombre. Él es el único. Entonces los pensamientos del hombre caído, del reino de Dios, son conforme al reino de este mundo, y Dios lo demuestra en su palabra. En Isaías 55, verso 8 y 9, ustedes lo van a... Sí, y voy acabando. Ha puesto 3 testimonios. Dice, porque mis pensamientos, dice, no son vuestros pensamientos, dice, ni vuestros caminos, mis caminos. ¿Por qué? Porque él dice que mis pensamientos no son tus pensamientos. ¿Cómo son los pensamientos del hombre sin Dios? ¿Y cómo son los pensamientos del hombre que no tiene una mente renovada? Sin Dios, o sea, sí con los parámetros del mundo, porque uno de los dos pensamientos va a prevalecer. Y si la palabra de Dios no está en el corazón de esa persona, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a prevalecer lo otro. El otro va a prevalecer. Y eso es lo que ocurre. Entonces, ¿cuáles son los pensamientos que hay en el hombre sin Dios? Los pensamientos del mundo. ¿Y quién es el dueño de esos pensamientos? ¿Quién es? Satanás. Satanás ha plagado con su sistema. Todo el mundo está corrupto. Yo no puedo seguir a Dios. No podemos seguir a Dios con nuestra propia manera de pensar. La única fuente que Él ha dejado para que nosotros recurramos a ella, ¿dónde están los pensamientos de Dios? En su palabra. Es lo único, no hay otra cosa. Y la promesa que Dios les dio a los discípulos es que cuando venga el Espíritu de verdad, Él les hará entender las cosas. Él va a decir si lo que estamos escuchando en nuestro corazón es de Dios o no es de Dios. Él va a decir un ratito, pastor, tengo duda acerca de esto. Y amén. Vamos a solucionarlo. Amén. Pero el testimonio, si tenemos a Cristo, si tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, el testimonio de su palabra va a gritar en nuestro corazón. Si es verdadero lo que estamos escuchando o es falso. Amén. Entonces, cuando nosotros comenzamos a conocer sus pensamientos, su palabra, Él va a poder promover y poner. La Biblia dice que Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Él es el que va a poner. ¿Por qué? Porque eso es. Y ahí sí se va a aplicar. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Para quién aplica? Para el creyente. No aplica para una persona que no conoce a Dios. Ay, qué lindo cuando tú me hablas, ¿cómo conoces la Biblia? Pero qué mal aplica, ¿no? No decimos eso, ¿verdad? Ay, nos sentimos bien nosotros, ay, qué lindo, sí. Pero no, tenemos que aplicar la Biblia correctamente. Lo que la gente sin Dios necesita es evangelio. Sí, va a querer que le escuches, escúchalo un ratito, y luego córtalo. Y háblale de su problema real. Amén. Porque esa es la verdad. Amén. Ok. Sí. Oramos entonces.